Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio sobre la simbología del Éxodo. Nos quedamos en el anterior vídeo en el momento en el que Faraón se arrepintió de haber dejado salir al pueblo de Israel de Egipto. También vimos en el vídeo anterior quién pudo haber sido el Faraón del Éxodo. Y nos situamos en la dinastía correcta según la cronología bíblica y la arqueología. Bien, los israelitas vieron venir a esos carros de guerra, al ejército de Faraón y a Faraón mismo que venían tras ellos. Y el pueblo tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo de Faraón y su ejército, y pensaron que morirían allí mismo. Pero Moisés les dijo, Éxodo 14:14, no tengan miedo, Yahvé mismo peleará por ustedes, y ustedes mismos guardarán silencio. Hermanos, la travesía por el desierto del pueblo de Israel y las duras pruebas que soportaron simbolizan, como dije, el camino tortuoso y de prueba del cristiano que ha de hacerse cada vez más difícil, sobre todo durante la futura gran tribulación. El miedo nos invadirá por las medidas de opresión y persecución que impondrán el anticristo y el falso profeta, pero hemos de permanecer, como dijo Moisés, tranquilos y en silencio. Dios luchará por nosotros y lo hará enviando a la tierra sus juicios, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Y finalmente, Cristo nos sacará de la gran tribulación en el arrebatamiento. Apocalipsis 19 dice que tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. ¿Y por qué no se arrojará también al lago de fuego a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora que habla y manda matar a todo el que no adore de alguna manera a la bestia? Porque no es una persona, es una inteligencia artificial con la imagen del anticristo. Será un doble suyo, pero con capacidades sobrehumanas, ya que una inteligencia artificial avanzada posee una base de datos enorme y es capaz de localizar y mandar matar a todo el que no se haya puesto de su parte, a todo el que no se haya puesto su marca y le adore de alguna manera por ser cristiano. Yahvé dijo a Moisés, Éxodo 14:16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel vayan en medio del mar en tierra seca. Versículo 19 y 20. Entonces el ángel del Dios verdadero, que iba delante del campamento de Israel, fue y se puso detrás de ellos, y la columna de nube partió de la vanguardia de ellos y se situó detrás de ellos. De manera que se introdujo entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Por una parte resultaba ser una nube junto con oscuridad, y por otra parte seguía alumbrando la noche, y este grupo no se acercó al otro grupo en toda la noche. Aquí vemos lo que os decía. 21 dice que Yahvé iba delante de ellos en una columna de nube por el día y en una columna de fuego durante la noche. Pero aquí en Éxodo 14:19 aclara que esa columna de nube y fuego es generada por un ángel de Dios que se interpone entre los egipcios y el pueblo de Israel, llevando oscuridad a los egipcios por la parte de la columna de nube y luz y calor en la fría noche del desierto al pueblo de Israel. Esto podemos extrapolarlo al momento del juicio de las trompetas, cuando Dios golpeará a los impíos, pero protegerá a su pueblo de las plagas, a todos los que lleven el sello de Dios en la frente.
Leamos Éxodo 14, 21 al 25. Dice: Moisés ahora extendió su mano sobre el mar, y Yahvé empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte viento del este durante toda la noche. Fijaos que el paso por el mar rojo del pueblo de Israel ocurrió durante la noche. Dice que las aguas eran un muro a su derecha y un muro a su izquierda, y los egipcios emprendieron la persecución. Versículo 24. Y durante la vigilia nocturna, aconteció que Yahvé comenzó a mirar hacia el campamento de los egipcios desde dentro de la columna de fuego y nube, y siguió quitándoles ruedas a sus carros, de modo que los conducían con dificultad. Y los egipcios empezaron a decir: huyamos de todo contacto con Israel, porque Yahvé ciertamente pelea por ellos contra los egipcios. Por fin dijo Yahvé a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Así salvó Yahvé aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y el pueblo empezó a temer a Yahvé y a poner fe en Yahvé y en Moisés su siervo. El temor de Dios no es miedo, sino un temor que motiva al amor, a la obediencia y a la humildad, por el reconocimiento de su poder y su justicia. Es el hacerse consciente de su omnipotencia, de que está por encima de todas las cosas, haciéndonos reconocer nuestro lugar como humildes siervos suyos. Después de ser salvados de los egipcios y sacados de la esclavitud de Egipto gracias a Yahvé, los israelitas cantaron una canción de alabanza a Dios. En el capítulo 15 de Éxodo está la letra completa de la canción de Moisés. La canción de Moisés se menciona también en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 3, en un escenario donde los que han salido victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen cantan alabanzas a Dios, y están cantando la canción de Moisés. Dice Apocalipsis 15: y vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. Nos encontramos en Apocalipsis 15 en el momento justo antes de dar comienzo a los juicios de las copas. ¿Y qué ve Juan en este momento? Ve a los que han sido salvados por Dios de la persecución, de la gran tribulación, durante el evento del arrebatamiento, de la misma manera que fueron salvados los israelitas de la persecución de los egipcios. Por eso, los que han sido arrebatados cantan la canción de Moisés, porque estaban en una situación similar a los israelitas durante el Éxodo, la persecución y la muerte con la que afligirá el Anticristo al pueblo de Dios en el futuro. El faraón del Éxodo representa al Anticristo. Dice Apocalipsis 15:2: y vi lo que parecía ser un mar vítreo mezclado con fuego. ¿Por qué está mezclado con fuego el mar vítreo? Porque el fuego representa la purificación por tribulación. Justo lo que acaban de experimentar los que han sido sacados de esa gran tribulación, los que han sido arrebatados hasta las nubes con el Señor en el aire. Y de ahí han sido llevados delante del trono de Dios. Están de pie delante del trono y al lado del mar vítreo que hay delante del trono y que ahora, por su tribulación, está mezclado con fuego. Sigue diciendo: y vi de pie al lado del mar vítreo a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre, a los que no han consentido ponerse la marca de la bestia. Dice: y estos tenían arpas de Dios,
y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero. ¿Por qué? Porque han sido salvados. ¿De quién? Del Anticristo. ¿Cómo? Siendo arrebatados. ¿Cuándo? Justo antes de los juicios de las copas. Sigue diciendo el texto, y dicen, grandes y maravillosas son tus obras. Se refiere a la salvación de sus siervos. Yahvé Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. Después de estas cosas, acontecen los juicios de las copas. Pero ya no hay siervos de Dios en la tierra. Continuamos con el Éxodo. Después de cruzar el Mar Rojo, caminaron durante 3 días y no encontraron agua. Y llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Dios, de modo que Dios lo dirigió a un árbol, y él lo arrojó en el agua, y el agua se volvió dulce. ¿Qué simboliza este pasaje? En la época de Jesús, el pueblo de Dios estaba sediento. Antes de la llegada del Mesías, el pueblo de Dios estaba sediento de su palabra porque desde la muerte del último profeta, intermediario entre Dios y los hombres, hasta la llegada del Mesías, pasaron 400 años. Este fue un periodo donde el pueblo de Dios tuvo sed de su palabra. No hubo comunicación entre Dios y su pueblo durante 400 años desde la muerte del último profeta. Y el agua que bebían, el agua que les daban los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, era un agua amarga, porque ellos eran una gente injusta, que mezclaban las escrituras con doctrinas de hombres e imponían duras cargas sobre la gente. Dios dirigió a Moisés hacia un árbol, y al echar Moisés el árbol en el agua amarga, ésta se volvió dulce y calmó la sed de ellos. El árbol simboliza a Cristo, que con su llegada fue como agua de vida para ellos. Por fin alguien que hablaba la verdad acerca del reino de los cielos. Por fin llegaba el Mesías, quien sanó enfermos, resucitó muertos y les llevó la esperanza a sus corazones sobre la llegada del reino de los cielos a la tierra. Jesús hizo una analogía entre él y un árbol verde. Leámoslo en Lucas 23, 31. El escenario es la pasión de Jesús. Dice, porque si hacen estas cosas cuando el árbol está verde, ¿qué ocurrirá cuando esté seco? Jesús quiso decir, si estando yo aquí en Jerusalén con vosotros, si estando la luz del mundo entre los judíos, hacen esto, crucificar a un inocente, ¿qué cosas harán cuando yo no esté aquí? Obviamente, matar a todos los cristianos que continuaban siguiendo a Jesús. Jesús se comparó con un árbol verde, el mismo árbol que tuvo que ser cortado y echado al agua en el desierto del Sinaí para transformar el agua amarga en dulce, para transformar la amargura del pueblo de Israel en agua de vida que calmaría su sed y les traería refrigerio para el alma y vida eterna. Éxodo 15, 26 y 27 dice, y pasó a decir Moisés, si escuchas estrictamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, y verdaderamente prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus disposiciones, no pondré sobre ti ninguna de las dolencias que puse sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, quien te sana. Después de eso, llegaron a Elim,
donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. De modo que se pusieron a acampar allí, junto al agua. ¿Qué significa esto? Dios nos está diciendo a través del libro de Éxodo que si guardamos sus mandamientos, hará que no nos afecten las plagas que afectaron a Faraón, o sea, que no nos afecten los juicios de las trompetas gracias al sello que los ángeles pondrán en la frente de sus siervos. Y después de esas plagas o juicios de las trompetas, Él nos sanará de toda dolencia, restaurando nuestros cuerpos y dándonos cuerpos glorificados, perfectos. Hará que entremos en un lugar que es como un oasis en un desierto, un lugar de descanso, la nueva tierra. El reinado milenial en la nueva tierra, donde podremos comer los frutos de los árboles de vida que dan 12 cosechas al año, una cada mes. El número 12 dijimos que es el número del pueblo de Dios, y la Nueva Jerusalén está constituida con medidas, todas ellas múltiplos de 12, porque está destinada a gobernar al pueblo de Dios en la tierra, y a ella han de afluir como ríos todas las naciones, y llevarán a ella su gloria, glorificando así a Dios. En cuanto a las 70 palmeras que hay en el oasis, el número 70 representa plenitud, gobierno divino, restauración y el cumplimiento de los tiempos según el plan de Dios. 70 fueron los familiares de Jacob que entraron en la tierra de Egipto para ser salvos de la hambruna del periodo de las 7 vacas flacas. 70 ancianos eligió Moisés en Números 11:16 para gobernar al pueblo de Israel. 70 semanas fueron establecidas, según Daniel 9:24, para el cumplimiento del plan profético de Dios, incluyendo la llegada del Mesías y la entrada en la nueva tierra. 70 discípulos fueron enviados por Jesús en Lucas 10:1 para que se predicara el Evangelio a todas las naciones. 70 fueron las naciones descendientes de Noé, que fundarían la nueva humanidad en una nueva tierra, sin la iniquidad de los Nefilim. Como veis, el número 70 refleja el plan divino para la humanidad. En el capítulo 16 de Éxodo, el pueblo de Israel parte hacia el desierto de Sin. Iban rodeando la península de Sinaí hacia el sur, hacia el monte Sinaí. En Sin, el pueblo comenzó otra vez a murmurar contra Moisés y Aarón. Y decían, Éxodo 16, 3 y 4, si siquiera hubiéramos muerto por la mano de Yahvé en la tierra de Egipto, mientras nos sentábamos junto a las ollas de carne, mientras comíamos pan hasta quedar satisfechos, porque ustedes nos han sacado a este desierto para hacer que toda esta gente muera de hambre. Entonces Yahvé dijo a Moisés, mira, voy a hacer que llueva pan para ustedes desde los cielos, y el pueblo tiene que salir y recoger cada cual su cantidad día por día, a fin de que los ponga yo a prueba en cuanto a si andarán en mi ley o no. Versículo 11 al 14. Y Yahvé habló nuevamente a Moisés y dijo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles, entre las 2 tardes comerán carne, y por la mañana se satisfarán con pan. Y ciertamente sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Por consiguiente, ocurrió que al atardecer las codornices empezaron a subir y a cubrir el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. El rocío se evaporó y resultó que sobre la superficie del desierto había una cosa fina hojaldrada
fina como escarcha sobre la tierra. El maná era como copos blancos. ¿Por qué comerían la carne entre las 2 tardes y el maná por la mañana? Esto tiene un significado simbólico. El maná representa el pan de vida, representa al Mesías. Como veis, todo apunta al Mesías. El Mesías entregó su cuerpo de carne y sangre entre las 2 tardes del 14 de Nisán como consecuencia de haber cargado con los pecados de toda la humanidad. Cara a la noche. La noche representa la oscuridad, el pecado, puesto que Él cargaba con nuestros pecados. Por eso debían comer la carne de las codornices por la noche, porque la carne era lo que les demandaba el deseo carnal de su cuerpo, su añoranza de Egipto, su dependencia de la esclavitud de Egipto, pero añoraban eso, añoraban el deseo de la carne y de comer carne. Más adelante, en el libro de Números, no se conformaban solamente con el maná y las codornices, sino que demandaban más carne. Como veis, Dios no solamente daba el maná al pueblo de Israel, sino que les daba maná y carne. El maná tampoco llovía del cielo, sino que se formaba una escarcha por la mañana y debajo de esa escarcha, cuando la escarcha se evaporaba, estaba el maná sobre el suelo. La petición de carne fue el producto de la murmuración del pueblo de Israel contra Moisés y Aarón, pero en realidad era murmuración contra Dios. Por eso debían comerla de noche, porque la noche, la oscuridad, representa el pecado. Por eso también murió el Señor en la segunda parte del día, a las 3 de la tarde, cara a la noche, entre las 2 tardes, como consecuencia de haber cargado con nuestros pecados. En cambio, el maná, de color blanco, que representa al Mesías, lo habrían de comer por la mañana. A la salida del sol lo recogerían. El Mesías resucitó justo a la salida del sol del primer día de la semana, que para los hebreos es el domingo, en la primera parte del día, donde abundaba la luz. Para entonces la humanidad ya estaba limpia de pecado gracias a Jesús. El maná representa el cuerpo de Cristo que se entregó por completo. Por eso debían de recoger solo el maná que iban a consumir ese día y debían consumirlo completamente. ¿Qué ocurría si quedaban restos en las casas sin consumir? Que al día siguiente el maná generaba gusanos. Sí, producía gusanos y se echaba a perder igual que la carne. El maná representaba el cuerpo de Cristo, que al igual que el Cordero de Pascua, había de consumirse al completo. Esto es así porque Jesús entregó su cuerpo en sacrificio por completo, en un solo día. Y no debe repetirse este acto volviendo a comer el maná o el cordero al día siguiente. Yahvé probó al pueblo de Israel en el desierto, y ellos no obedecieron. Recogían más maná del que iban a consumir en ese día, y éste se agusanaba. También dio Yahvé el mandato de guardar el sábado como día de descanso, antes de ser dadas las tablas de los 10 mandamientos. Dijo a Moisés que el pueblo de Israel recogiera el viernes doble cantidad de maná y descansaran el sábado. El sábado no debían salir a recoger maná ni cocinarlo, debían descansar. Pero los hijos de Israel no obedecían, y algunos salían en sábado a recoger maná y no lo hallaban. Yahvé estaba probando la obediencia de su pueblo, pero el pueblo no obedecía. El maná que guardaban para el día siguiente, sábado, no se agusanaba. El pan traído del cielo sabía a tortas con miel,
Yahvé mandó a Moisés que dijera a Aarón: toma una jarra y pon en ella un homer completo de maná. Un homer equivale a 2,2 litros de capacidad. Y deposítala delante de Dios como algo que ha de guardarse todas las generaciones de ustedes. Más adelante se guardaría en el arca de la alianza y no se corrompía. Así pues, el maná representa nuestra parte incorruptible, dependiente de Dios y conectada con Dios, nuestro espíritu. Por eso se comía por la mañana, cuando reinaba la luz. Las codornices representaban el deseo de la carne, lo corruptible, la dependencia de los hombres, nuestro cuerpo carnal desconectado de Dios. Por eso se comía al atardecer, cuando comenzaba a reinar la oscuridad. Y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta la llegada a la tierra de Canaán, como símbolo de la dependencia del pueblo para con su Dios. Él los mantuvo con vida y con salud durante esos 40 años en el desierto, siempre que le obedecieran, como veremos más adelante. Leamos Éxodo 17:1. Dice: y la entera asamblea de los hijos de Israel procedió a partir del desierto de Sin, por etapas, las cuales hicieron conforme a la orden de Yahvé, y se pusieron a acampar en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y dijo: danos agua para que bebamos. Pero Moisés dijo: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué siguen poniendo a prueba a Yahvé? Y el pueblo siguió allí, sediento de agua. ¿Por qué? Porque en vez de orar a Dios, en vez de pedir en oración al Padre lo que necesitaban, ese agua, poniendo su fe, su confianza en Dios, ellos murmuraban, discutían y desconfiaban. Y decían a Moisés: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para hacernos morir de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Dios los estaba poniendo a prueba para ver cómo reaccionaban, para ver si clamaban a Él por ayuda o por el contrario desconfiaban. Y el pueblo desconfió y pensó que morirían de sed, y no oraron a su Dios pidiendo agua. Por fin clamó Moisés a Yahvé y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces Yahvé dijo a Moisés: coge tu vara y ven con algunos ancianos de Israel. Yo estoy de pie delante de ti, allí, sobre la roca de Horeb. Y tienes que golpear en la roca, y de ella tiene que salir agua, y el pueblo tiene que beberla. Esto tiene un simbolismo que apunta al Mesías. La roca es Cristo. Todo el que tiene sed de la verdad, de justicia de Dios, ha de ir a Cristo, la roca, nuestra fortaleza. Él es el que da de beber el agua viva. Él es el que da el Espíritu Santo que calma nuestra sed. Cristo es la roca que fue golpeada con la pasión y la muerte en el madero. Cristo, al ser golpeado con la muerte, al ser herido en el talón por la serpiente, Satanás, consumó el plan divino y fue glorificado, e hizo posible que el Espíritu Santo, el agua viva, llenara a todos sus discípulos en el Pentecostés y también a nosotros en la actualidad. Leamos algunos textos del Nuevo Testamento que hablan sobre esto. Juan 4, 10 y 14. Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dice:
Si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. A cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para dar vida eterna. Lo mismo dice Juan 7, 37 al 39. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que pone fe en mí, así como ha dicho la Escritura, de su parte más interior fluirán corrientes de agua viva. Sin embargo, dijo esto respecto al Espíritu que estaban para recibir los que ponían fe en él, porque aún no había Espíritu, por cuanto Jesús todavía no había sido glorificado. En Juan 16, 7, Jesús dijo, porque si no me voy, el ayudante de ninguna manera vendrá a ustedes, pero si sigo mi camino, lo enviaré a ustedes. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Jesús anima a todos los que tienen fe en Él y tienen sed de justicia, de verdad y de conocimiento de Dios, a seguirle a Él, a pedir en oración este agua viva que nos llena. Este agua fluye en nosotros y nos da vida eterna. Es el Espíritu Santo de Dios. Y para poder enviar el Espíritu Santo, Jesús había de morir y ser glorificado, y seguir su camino al Padre. 50 días después de su resurrección, Cristo envió el Espíritu Santo y unas 120 personas fueron llenas de él y recibieron distintos dones. El número 50 en las Escrituras significa celebración, liberación de la esclavitud y restauración. Los hebreos, cada jubileo, cada 50 años, hacían una celebración. No cultivaban la tierra durante ese año. La dejaban en barbecho y comían lo que la tierra daba por su natural. Se liberaban esclavos, se devolvían tierras a sus dueños originales y se perdonaban deudas en el año número 50. El año 50 también es un simbolismo, al igual que el Sabbat, el séptimo día de la creación en el que Dios descansó, y al igual que la celebración de los 7 días de tortas no fermentadas después del día de la Pascua. El jubileo es el año que sigue al año 49, 7 por 7. Vemos el número 7 en todas las celebraciones, algo divino que viene del cielo. Todas estas festividades que apuntan a la libertad, al descanso de la tierra, el perdón de deudas, a la vuelta a la tierra de origen, representan la nueva tierra, el reino de los cielos en la tierra durante el reinado milenial de Cristo, donde seremos realmente libres del pecado y de la muerte, libres de este sistema injusto, y volveremos a nuestro origen como humanos, recuperando también la tierra como fue en su origen, restaurada en un paraíso terrenal. Todo por gracia, todo de forma gratuita. Solo tenemos que poner nuestra fe en esto, nuestra fe en Cristo, y hacer lo que Él nos manda. Alejarnos del camino ancho del libertinaje que lleva a la destrucción y caminar por el camino angosto, siguiendo los mandamientos de Cristo, que lleva a vida eterna. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo donde continuaremos analizando la simbología del Éxodo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.